el software este de cálculo de redes de flujo. No sé si le dijo algo Uranga los otros días. ¿Les comentó algo? No sé si les comentó algo del programa o no. Creo que estuvieron viendo algo de práctica de redes de flujo. ¿Hicieron práctica de redes de flujo o no? Nos comentó sobre la graficación, pero, o sea, nos mencionó el programa ese, no me acuerdo del nombre. ¿Hicieron algún práctico con él? ¿Resolver una red de flujo a mano o no? Creo que no, profe. No le dio ninguno. ¿Qué están haciendo de permeabilidad o no? ¿Qué están haciendo práctica? ¿De qué están haciendo práctica? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profe, de permeabilidad. Los Bueno, primeros red de de la flujo guía. no dieron. Bueno, O sea, lo comentó por arriba nomás y nos mostró cómo hacerlo, cómo sería a mano, pero también habló de un software. ¿pero no le dio una guía para hacer a mano o no? Sí, nos dijo que nos animemos a hacerlo a mano, a las guías de esa de Está bien. los 3 ejercicios. Sí, es importante hacerlo a mano porque uno por ahí aprende el software y en cambio cuando lo hace a mano uno ve bien todos los elementos, digamos. Por más que sean sencillas las redes de flujo, es importante hacerlo a mano y ver cómo se trazan y demás. Porque a veces el programa uno aprende a apretar los botones y no sabe lo que está haciendo, digamos. Entonces es importante tener el concepto. Eh, Ahora lo voy a compartir acá la pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla ahí? Sí, se ve. Bueno, esta es una guía que está en la parte del Drive. Está ahí, que yo les compartí el Drive. Por un tema con software que, si bien hay una versión de estudiante, la versión de estudiante no permite hacer algunas cosas y llevaría bastante tiempo cargar los elementos a mano y demás. Entonces, hay una versión que está ahí craqueada que se pueden cargar directamente desde el CAD, digamos. No llevaría bastante tiempo hacer esto a mano, ¿no? Tiene sus limitaciones, creo, la versión estudiante de este programa, ¿no? Creo que tiene limitaciones de número de estratos también, me parece. Bueno, esta es una guía de cómo manejar este programa que va a servir para dos cosas. Únicamente tienen que hacer la parte de redes de flujo, que es la primera parte, si bien cargar los materiales y eso le va a servir para la segunda parte, que es el tema de estabilidad de taludes. Y acá está explicado paso a paso, si bien está hecho con la versión, creo que 5.0, esta de acá, esta es no sé si es 6.0 o 6. Pero es lo mismo, digamos, cambian un poquito las ventanas, no hay mucha diferencia. Y esta es la 6.0, sí. Bueno, entonces básicamente el programa, lo voy a mostrar acá cómo funciona, a ver si puedo rápidamente, porque quiero dar otro tema. Porque lo tienen desarrollado en la guía. Entonces acá, esto tiene la ventaja que nosotros podemos importar. Tenemos que tener dibujado previamente en el CAD los límites de nuestra zona de análisis. Entonces acá voy a importar desde un archivo de XF, que es un archivo básico de AutoCAD, para transferir en distintos formatos, digamos, en distintos programas CAD, no solo AutoCAD, sino de Autodesk, sino con otros, digamos, se pueden transferir archivos con el DXF. Entonces acá voy a importar los órdenes que yo ya tengo dibujados, a ver si lo encuentro, lo tengo dibujado acá.
A ver si lo tengo acá. Tengo que buscarlo. Bueno, ayer lo hice, pero no me acuerdo dónde lo guardé. No, acá no lo tengo. Acá. A ver si es este. Creo que era este. Ahí está. Bueno, este es un terreno natural donde acá hay una ruta que sirve como terraplén de defensa. En este caso es de la ciudad de Goya, del lado que está opuesto al río. Del lado que está cerca del río hay una defensa también con otro terraplén, y del lado opuesto al río hay una defensa de la cual sirve la ruta, digamos. Entonces, cuando crece todo el anillo de defensa, alrededor del anillo de defensa se inunda, que hay un nivel alto, y lo que hace la ruta es evitar que ese nivel entre al recinto acá de la ciudad, ¿verdad? Entonces lo que queremos analizar nosotros es la red de flujo para ver qué cantidad de agua puede entrar por el subsuelo, digamos. Entonces ahí ya tenemos importados nosotros los límites de nuestra zona de análisis. Acá es importante definir cuánto vamos a analizar hacia abajo y hacia los costados. Se puede cambiar un poco, digamos, los resultados si nosotros somos tenemos una zona de análisis muy reducida, digamos. Si acá tuviéramos poca profundidad puede influir. Ya cuando uno tiene bastante profundidad y está alejado de la superficie no tiene mucha importancia, vamos a agrandar mucho la zona de análisis. Y acá ahora me voy a importar los límites de los estratos, que eso también lo tenía dibujado en CAD. Esto lo tenía dibujado en CAD, con una capa que se llamaba external. O no me acuerdo si era external o bundaría, acá dice en la guía. Y después tengo que importar otra capa que se llama material. Esta de acá. Bueno, ahí importé los distintos estratos que salieron del estudio del suelo, digamos. Acá abajo hay una arena, creo que una arena limpia, una arena SP, acá hay una arena limosa, y acá arriba hay una arcilla. Entonces, tenemos un poco ya definido, digamos, los distintos estratos, y acá hay elementos de una ruta, no tiene mucha importancia porque no va a influir, digamos, en el análisis. Espera un segundo. Profe, Sí, ¿qué nombre tiene ese archivo en el campus? Porque no lo encuentro. no está en el campus, está en el drive que yo les di. Ah, bien. Ahí está, en el drive. No lo puse en el campus porque, como les dije, que es un programa que está craqueado, no lo puedo poner en el campus. Bueno, ahí yo ya tengo definido, ahí en el drive tienen las dos versiones, la 5.0 y la 6.0. La guía está hecha con la 5.0, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Cambiar un poquito las ventanas y esas cosas. Y ahí yo ya tengo definido, me faltan definir los materiales, que acá están en la guía. Esto no es acá, perdón. Esto porque después van a tener que hacer un práctico ustedes, van a tener que seguir la guía, eso como un poco para instructivo. Y después les vamos a dar un caso donde ustedes van a definir la zona de análisis, van a definir los materiales, o sea, no les vamos a dar nada como sucede en la realidad, que uno nunca le dan las cosas servidas como pasa en la facultad, sino que se la tiene que arreglar con los elementos que tiene, ¿no? Entonces, esto sería como para que lo sigan y aprendan a manejarlo un poco. Es bastante fácil, cuando ustedes lo vean van a ver que es bastante fácil. Bueno, ahora tengo que definir los materiales, que creo que eran acá, propiedades, voy a definir los materiales. Entonces tengo el material 1, le voy a poner, a ver si lo puedo llegar a ver acá, arena SP. Y ahora tengo las propiedades, que tengo el peso,
está en kilonewton metro cúbico. La cohesión y la fricción lo vamos a usar después más adelante, son los parámetros de resistencia al corte. Vamos a usar más adelante cuando veamos el tema de estabilidad de taludes. Acá 35 grados y yo creo que ya está con eso. Bueno, estos son los valores iniciales. Y acá voy a definir otro material que se va a llamar roca. Acá porque no hay, esto puede ser un estabilizador granular que hay abajo del pavimento, lo voy a ocupar para eso, pero en otra parte hay enrocado, en la parte que está frente al río. Entonces por ahí aparece, vamos a poner enrocado, estabilizador granular, el peso es también el mismo, y acá tengo 0,45, 0 de cohesión y 45 grados de fricción. Después tengo el material 3, y acá aparece el suelo cohesivo, y tengo 18, 20 y 15. Acá tengo 20 y acá tengo 15 grados. Y después tengo acá el material 4, que es 20, 100 y 30, que es cubierta flexible. Esto ahora no lo vamos a ocupar porque esto está al lado del río, pero después hay otro perfil que está al lado del río que ustedes tienen que hacer y ya le quedan definidos los materiales. Flexible, 20, 100 y 30. O 30 grados. Y después tengo otro que es concreto, 20, 200 y 20. Acá tengo otro que es concreto, 20 acá, y acá tengo 20. Y me parece, tengo otro más que es la arena limosa, tengo 20, 10 y 20. Correcto, arena limosa, 20, 10 y 20. Esto ahora no sirve mucho porque es para el tema de estabilidad de taludes, incluye el peso y la resistencia al corte, acá no interesa, pero hay que definirlo porque si no el programa no anda. Ok, bueno, acá tengo que ver los colores, le puedo dar colores acá. Colores medio fuerte esto le voy a poner este color acá, suelo cohesivo, vamos a poner este, pero vamos a poner una trama, cubierta flexible, le voy a poner azul, concreto, te vamos a poner rojo, y arena limosa, vamos a ponerle este de acá. Ok, bueno, ahora tengo todo definido como arena, que es el primer material. Entonces tengo que cargar los otros materiales. Me voy acá. ¿Dónde estaba esto? Parte. Acá, asignar propiedades. Propiedades, asignar propiedades. Entonces acá tengo todo definido como arena. Y yo tengo. Acá tengo una arena limosa. En el segundo estrato, digamos, de arriba hacia abajo, y en la parte superior tengo un suelo cohesivo. Entonces toco acá y toco acá, que es todo esto. Eso está un poco explicado en la guía, donde están los distintos materiales. Un pedacito de acá, ya está. Bueno, y después tengo acá, esto le voy a decir roca, en realidad puede ser un estabilizador granular, una mezcla de gravas y demás, para hacer la base del pavimento. Y acá le voy a poner concreto, puede ser concreto asfáltico, concreto de hormigón, digamos. Entonces ahí ya definí yo los materiales. Bueno, una vez que definí los materiales, esto lo puedo poner un nombre.
Te lo voy a poner acá. Tengo que estar grabando. Bueno. Y una vez que tengo definidos los materiales, voy a ver acá en análisis, project setting, las unidades, acá dice métrico, sistema de unidades métrico y unidad de tiempo le voy a poner segundo para que me den el caudal en metro cúbico por segundo. Y me voy a ir acá a groundwater, agua subterránea. Ok, a ver. Y acá no me apareció análisis, project setting. Water métodos. Water. Acá, perdón. Acá tengo Water Surface, que es como que le tengo que ingresar el nivel freático, debería ser. Creo que es así. Y vamos a trabajar con este último, que es elemento finito. Acá aparece como el último que steady, si es state FA. Estos son elementos finitos. Tenemos que elegir esa opción. Acá en la guía aparece como en el slide 5.0 aparece otra definición porque está con otra ventana, pero es lo mismo. Acá dice análisis de elemento finito, pero acá se denomina así. Está con la abreviación, digamos, análisis de elemento finito en inglés. Ok. Y acá me aparece esta posibilidad de trabajar con estabilidad de talude o agua subterránea. Entonces, lo mismo acá, puedo cambiar en esta parte del menú, puedo cambiar lo mismo, y acá me aparecía esta ventanita que no la tenía. Voy a trabajar con agua subterránea, estabilidad de talude no lo vamos a ver ahora. Entonces, ahí con agua subterránea, ahora si yo me voy a propiedades, me aparecen las propiedades hidráulicas de los materiales, que antes no lo tenía habilitado las propiedades generales. Entonces acá me aparece la permeabilidad. Entonces tengo que ver qué permeabilidad le voy a dar a cada material. Entonces acá está un poco explicada las permeabilidades. Tengo que poner, estas en metros por segundo. Nosotros solemos expresarla en centímetros por segundo. El programa acá lo tiene por metro por segundo porque tenemos esa unidad. Tema métrico. Y tengo para la arena 1 por 10 a la menos 4 metros por segundo, que sería 1 por 10 a la menos 2 centímetros sobre el segundo. Y después tengo acá, esto sería para la roca, 1 por 10 a la menos 2, que sería 1 centímetro por segundo. Después tengo acá para el suelo cohesivo, 1 por 10 a la menos 7. Está bien, no es una permeabilidad muy baja, porque el suelo cohesivo, esto sería 1 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, pero el suelo cohesivo puede ser 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo, o sea, sería 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 10 metros por segundo. Pero bueno, es lo que está en el programa, en el problema porque son suelos medios que tienen un poco de arena estos suelos. Y acá tengo una cubierta flexible, 1 por 10 a la menos 6. Y acá tengo el concreto, 1 por 10 a la menos 9, que sería como una arcilla. Sin arena, digamos. Y este sería suelo limoso, 1 por 10 a la menos 5. Arena limosa, 1 por 10 a la menos 5 metros por segundo, que sería 1 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Bueno, ya definí las permeabilidades. Ok. Y ahora me tengo que ir a definir las condiciones de borde, si no me lo olvido. Creo que sí. No, tengo que definir la malla. Entonces vamos a definir la malla de elemento finito. Voy a ir acá, Mesh Setup,
No sé por qué, yo lo probé ayer, me estaba dando error con 1500 elementos, le voy a poner 1200 como dice el problema. Y acá, bueno, se pueden elegir distintos elementos, de elementos finitos, vamos a elegir, siempre me gusta trabajar con este, no soy experto en elementos finitos, soy más usuario no soy experto en la teoría, soy más usuario de los programas. Y acá vamos a elegir uno que tiene 4 nodos, y acá vamos a discretizarlo, ok, y vamos a generar la malla. Ahí está, ahí me generó la malla de elementos finitos, acá no se da mucho esto, vamos a elegir otro color para el properties, para el suelo cohesivo, no tengo acá para elegir, posicionado acá, bueno, me voy de vuelta acá, properties, materiales, vamos a elegir esto, a ver si le cambiamos un poco el color, que se vea algo, vamos a poner relleno acá, se ve menos. Bueno, no se alcanza a ver un poco la malla acá, pero no importa. Me voy de vuelta acá a Runwater, ahí tengo la malla. Si lo hago un zoom, por ahí lo alcanzan a ver. Acá hay un lío con esos bordes, pero bueno. Esta es la malla de elementos finitos que me hizo el programa. Entonces ya tengo los materiales, tengo la malla, me faltan las condiciones de borde. Creo que me falta eso nada más. Okay. Entonces me voy aquí a análisis directo acá, a mesh, setear las condiciones de borde. Entonces, acá el programa me dice que yo tengo un nivel máximo decreciente o para una determinada recurrencia que está calculado del lado externo, que es 3741. Esto tiene que estar bien dibujado en cotas, digamos. Si yo voy a manejar con niveles de agua, por ejemplo acá, tengo que tener bien cuidado que esto esté dibujado en cotas bien, con las cotas del terreno, digamos. Entonces, estas son cotas de terreno, más o menos de las que hay ahí en la ciudad de Goya, y bueno, después te lo hago dibujado uno en uno, ¿no es cierto? Entonces acá 3741 va a ser del lado externo. Acá voy a poner 37,41. Y acá puedo elegir o segmento, o vértices o nodo. Voy a elegir segmentos. Entonces voy a tocar acá este segmento y voy a poner aplicar. Y ahí me puso el nivel del agua 3741 que hay del lado externo, ahí en ese pedacito, pero me faltan más todavía. Voy a decir que me ponga este, y que aplique. Bueno, acá me queda un pedacito que está acá. Voy a decir que lo tome. Ahí me lo completó. Y me queda esta parte de acá, que no le voy a poner segmento, lo puedo poner nodos, y tocar los nodos que van a estar bajo agua, que son este y este creo que también. Bueno, ahí me completó todo el nivel del agua del lado externo. Y ahora me queda del lado interno, acá del lado interno. Si alguien tiene una consulta, dígame, entonces lo vamos viendo. Acá tengo 34,91 del lado interno. O sea, tengo una diferencia de casi 2,5 metros, digamos, entre el lado externo y el interno. Del lado interno voy a tener 34,91. O sea, si se llega a romper la defensa, voy a tener 2,5 metros, va a crecer el agua en la ciudad, de lo que es. Y acá le voy a poner segmentos. Y acá voy a tocar este lateral, que sería, y este de acá. Bueno, acá yo le estoy diciendo que este lado, del lado interno de la ciudad, hay 34,91 con nivel medido del agua. Fíjese que 34,91 está más o menos por acá, más o menos. Bueno, a esa altura. Aplicar. Bueno, ahí yo definí las condiciones de borde. Acá, donde aparece signo de pregunta, quiere decir que yo no le fijo nada al programa. Le estoy diciendo que el programa que calcule y vea qué hay ahí. Entonces, lo va a calcular el programa. Y
Y donde no me aparece nada, en realidad no es que no haya nada, sino que quiere decir que antes en la otra versión aparecían como crucecitas acá. A ver si lo pueden ver a esto. Acá. Estas cruces que aparecen acá, bueno, no se ve mucho ahí. Apareció una cruz acá, ahora no aparece nada en esta 6.0. Pero si no aparece nada quiere decir que el agua no puede atravesar, o sea, no puede venir desde acá, sino que tiene que venir desde acá arriba. Y esas son un poco las condiciones que uno como usuario del programa tiene que saber lo que está haciendo. Después hay un poco una explicación ahí, que por qué le ponemos que no puede atravesar el agua esto, digamos. Porque si no nos daría que el agua fluye por la arena y no hace el trabajo de atravesar la arcilla, que es lo que tiene que hacer desde arriba, atravesar la arcilla, digamos, que está de acá arriba. Bueno, no me acuerdo si había algo más acá, me parece que no. No, me faltan las secciones de cálculo. Bueno, acá le tengo que decir dónde quiero que calcule los caudales, porque si no, no me va a informar ningún caudal. Me va a hacer una malla, pero no me va a informar ningún caudal. Yo quiero que me calcule los caudales. Y le voy a poner acá, entre este terraplén y la cuneta, que está excavado al lado interno, le voy a poner que me informe un caudal acá. Le voy a poner que me informe otro caudal, acá otro caudal, del otro lado de la cuneta, para ver qué pasa del otro lado de la cuneta. Me voy a poner eso. Bueno, y creo que nada más. Bueno, entonces ya tengo todo listo, cargué la superficie, cargué el área, perdón, de análisis, cargué los límites de los estratos, cargué los materiales, le asigné los materiales a distintos sectores, generé la malla, cargué las condiciones de borde y cargué las secciones de cálculo. Y ahora acá voy a decir que lo compute. Me dice si lo quiero guardar, le digo que sí. Bueno, ahí lo computó y no me muestra nada, porque tengo que ir a un visualizador que está aquí. Si no, no me muestra nada. Ahí me va a mostrar los resultados en ese visualizador. Bueno, acá me está mostrando los resultados, ok, pero me parezca, me está mostrando cómo varía el nivel del agua. Acá teníamos 37.41 y acá desde 37.41 se fue a 34.91 y este es el nivel freático. Entonces acá me dice, está en esta escala de colores, que por debajo de este color medio entre amarillo y un poquito marroncito claro, acá tengo cero de presión de poros, digamos, o de presión de agua, digamos. Entonces, esa presión de agua, que sé como este color que define el cero y los valores negativos, digamos, donde no habría presión, acá se curva con la línea del nivel freático, digamos. Bueno, y acá ya me da los caudales. Acá tengo un caudal que está ingresando y acá tengo un caudal que está saliendo por acá después de pasar la cuneta. Quiere decir que entre estos dos caudales, parte del agua se me está yendo por la cuneta, está aflorando acá a la superficie. Entonces, de todo lo que entra por acá hasta la cuneta mantengo un caudal y después de la cuneta tengo un caudal menor. O sea que está aflorando en algún lado bajo de la ciudad, va a aflorar como en esa cuneta, ese caudal que está infiltrando, digamos. Y después acá tengo distintas cosas para ver, como View, Display Option, acá. On Water. Acá, los vectores de flujo, ahí está. Vamos a poner esto. Eso ya no me da un panorama. Estos no son líneas de corriente, sino que son vectores de flujo. Voy a poner así.
es distinto el concepto, sino que son vectores que tienen la dirección y un poco expresan la magnitud de la velocidad según la longitud del vector, digamos. Acá fíjese que es muy baja la velocidad porque está atravesando la arcilla. Y acá también le puedo poner los materiales. Play de opción. Material, los límites de los materiales acá. Bueno, acá arriba tenía arcilla, entonces acá la velocidad es muy baja porque la permeabilidad es muy baja. Ya cuando pasa la arena limosa aumenta un poco la velocidad y ya en la arena tiene más velocidad. Y acá se me está saliendo el agua por la cuneta que está llegando a la arena limosa, digamos, ya gran parte del flujo se va por la arena limosa. Y también puedo ver acá otras cosas como estas serían como líneas equipotenciales acá. Entonces voy a ver acá en análisis, view, play option, acá no. Esto acá en el botón de la derecha, contour option acá. Voy a poner que me ponga colores y que me ponga líneas. No, acá, perdón, colores y líneas. Colores con líneas, ok, aplica. Entonces, fíjense acá la cantidad de líneas equipotenciales que hay donde tenemos arcilla, o sea, que quiere decir que al agua le cuesta mucho atravesar la arcilla, gasta gran parte de su energía en pasar la arcilla. O sea, cuando llega a la arena limosa o a la arena, y fíjense que la mayor parte del flujo es por la arena limpia que tiene más permeabilidad que por la arena limosa. Entonces, ya cuando llega acá a esta zona, tenemos pocas equipotenciales, quiere decir que acá le cuesta casi nada. Esto es como si fuera por un tubo acá el agua, y acá le cuesta atravesar el suelo digamos. Y bueno, para completar esto, podría ser las redes de flujo acá, las líneas de flujo. Y acá tengo, estas de acá son. No encuentro acá. Porque había que es water table. Había una para hacer varias juntas que no lo estoy encontrando. Cada vértice. Sumar múltiples líneas de flujo. Vamos a marcar desde acá. Vamos a marcar que acá nos haga múltiples líneas de flujo hasta acá. Y acá. Bueno, puede ser en cada vértice de ese segmento que le marcamos, o puede ser, vamos a poner 10 líneas de flujo. Equidistantemente espaciadas sería. Bueno, me hizo 10 líneas de flujo, que es distinto al método, al concepto de vectores de flujo, digamos. Vectores de flujo me da la magnitud y la dirección en cada punto, y esto me da la trayectoria, digamos. Y acá vemos cómo está aflorando el agua en algún punto bajo que tenga la ciudad, como esa cuneta, u otro lugar más bajo, ¿no? Sobre todo cuando llegue a la arena limosa. Bueno, gente, esa sería una muestra de cómo se maneja, que es bastante sencillo cómo se maneja el programa. Ustedes tendrían que hacer esta guía, y les vamos a dar después otro ejemplo donde prácticamente no le vamos a dar nada, digamos, le vamos a dar los datos crudos y ustedes tendrán que hacer
el archivo en CAD y generar su límite de entorno. No sé si está Gabriel ahí. Gabriel, ¿estás? No, no lo veo. Bueno, hay un alumno que está haciendo una inscripción, que es Gabriel Villaverde, que está ayudando con estas cosas, así que vamos a preparar un práctico para que ustedes hagan, aparte de hacer la guía y presentar un informe con los resultados de la guía, un poco le va a servir de ejercitación eso. Únicamente tienen que hacer la parte de estabilidad de taludes, y acá tienen esta parte de acá, y después tienen otro tramo que se llama defensa frontal, donde acá está analizada la estabilidad de talude, pero ustedes tienen que cargar este perfil y hacer lo mismo que hicieron, pero con la red de flujo, sin cargar este nivel de agua subterránea. Todo no lo hagan, la parte de estabilidad de talude no la hagan, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, acá hay algunas preguntas que tienen que responder. Bueno, eso es un poco, ya les vamos a mandar más detallado el práctico que tienen que hacer, que lo pueden hacer, lo tienen que hacer en grupo, ¿no es cierto? Y eso me lo tienen que enviar a mí, lo vamos a corregir con Gabriel. Nada más para comentarles, digamos, acá por ejemplo, algunos casos de aplicación de esto. Por ejemplo, acá es un edificio de cochera que se está haciendo acá en Paraná, en el centro de Manzanas, y bueno, se le quería ganar un poco de altura, entonces se excavó un poco, no del todo un subsuelo, pero sí parte del terreno, porque tenía pendiente, se excavó una parte del terreno. Entonces aparecieron problemas de agua, de filtración. Entonces ahí le recomendamos hacer un sistema de drenes. Entonces, esto también se puede analizar los drenes con este programa, donde uno pone acá un elemento que puede ser, perdón, entonces no fue acá. Un elemento que puede ser un cuadrado, una línea, y le ponen dentro de las propiedades acá de de las condiciones de borde. Acá le pone esto presión de poro cero, o sea que no va a tener presión de poro, o sea el agua va a estar dentro de un caño corriendo a gravedad, digamos, no va a tener presión. Entonces acá va a ir un caño que va a hacer un drenaje, y eso hace del abatimiento del nivel freático, digamos. Por ejemplo, está la excavación, y con drenes de los dos lados harían que el nivel freático, eso depende un poco, digamos, de qué nivel está el nivel freático, considero uno que está el nivel freático en el terreno. Acá abatiría completamente el nivel freático, o sea, no aparecería el agua en la excavación o en el fondo de este piso, nivel de planta baja. Y si el nivel freático sube, bueno, ahí aparecería contra este dren no alcanza a batirlo del todo, tendría que estar medio abajo del muro o más cerca del muro, lo cual constructivamente es complicado también. Entonces va a aparecer agua contra la pared. Entonces ahí y aparte de esto, fíjense que acá evita también que haya subpresiones sobre la losa que está en el fondo. Entonces, porque si no tuviéramos los drenes, acá habría subpresiones, acá las presiones de poros no serían nulas como están acá en la losa, sino que habría presiones de poro importantes, y eso haría un esfuerzo importante sobre la losa, digamos. Entonces los drenes también sirven por una cuestión estructural, para evitar las subpresiones. Y acá quería mostrarle esto, que sería acá donde estamos. No tengo acá.
Bueno, acá hay una foto de la obra y demás que se muestran un poco, hay varias cosas, pero lo que quiero mostrarle es el tema del drenaje en esta oportunidad. Es una platea que se está haciendo acá. Bueno, esta es la submuración, fíjese lo que se excavó. Entonces ahí al excavar eso aparece el agua, digamos, en la excavación, digamos. Ahí se hace un poco de agua acá. Y este es el pozo que se hizo donde llega el caño que está trayendo el agua de los drenes. Fíjese que es un chorrito, poquito, pero bueno, eso no quiere decir que uno no junte, acá creo que estaban juntando alrededor de 1 metro cúbico por día, entonces 1 metro cúbico por día en un piso, esto es como un pozo, digamos, el nivel de planta baja porque se excavó, entonces se llegaría a tener agua permanente, digamos, ese nivel de planta baja. Entonces, con esto, a pesar que sea poco, uno a simple vista parece que es poco, durante todo el día ese flujo continuo hace que haya un nivel bastante importante. Acá se ve, por ejemplo, cómo está saliendo, digamos, de los bordes ya de la submuración. Acá la submuración es como una L, tiene un tabique hormigonado con una L, entonces ahí era medio complicado poner los drenes ahí, entonces se pusieron al borde del tabique ese cavado, digamos. Esto nada más que un contrapiso, no es el piso definitivo. Acá se ve porque tenía como 2 niveles en planta baja, uno más alto en el fondo y otro más bajo todavía acá en el frente. Acá viene el dren y acá está bajando al nivel más bajo, digamos. Este dren es un caño que acá no está revestido, pero va perforado en la parte superior y revestido con geotextil, y no porque está bajando, digamos. Y acá se ven otras cosas, acá se ve agua. Agua en el contrapiso, todavía falta el piso, que es un piso de hormigón. Y acá ya está el contrapiso. Esta es una parte donde hay una columna que tiene un mayor macizo de hormigonado de la losa, de fondo, digamos, de la platea. Y este ya es el encofrado de la platea que va a tener en el fondo, va a haber una platea que va a ser solidaria estructuralmente con las columnas. Entonces, se deja como un ancho para hacer una canaleta entre la pared submurada, digamos, y la platea. Entonces ahí va a haber una canaleta y esa canaleta se va a juntar agua y esa agua se va a juntar por estos caños y la van a llevar al conducto de drenes, de los drenes. Porque eventualmente puede salir agua por la pared y eso no hay un poco como evitarlo, digamos. Habría que hacer drenes que se introduzcan en las medianeras de los vecinos, digamos. Entonces, si eventualmente sale algo, iría para esta canaleta que está al costado, todo el perímetro de la excavación, digamos. Todo este perímetro es una canaleta. Aquí ya está la losa hormigonada del fondo, falta esta parte de acá. Y acá no se ve bien, pero hay una canaleta que se dejó, la losa no llega hasta el borde. Y acá quería mostrarlo, acá están ejecutando los drenes. Los drenes se hacen una zanja, se coloca el dren y nosotros ponemos arena. Antes mucha gente recomienda poner piedra. Eso era antes cuando no existía el geotextil. Hoy en día que existe el geotextil no hace falta poner piedra. Pero quedó con la costumbre de ponerle piedra por alrededor del caño, digamos. Con una arena es suficiente porque la arena funciona como una trinchera que capta el agua y la lleva al caño, digamos. Si tuviéramos el caño solo sería difícil captar el agua porque tendríamos un punto. En este caso tenemos como toda una trinchera excavada que tiene alrededor de 1 metro de profundidad y todo lo que quiera atravesar esa trinchera va a caer por la arena, va a caer hacia el caño, ¿no? Y acá se ve otra imagen de esa trinchera con el caño. Bueno, eso sería un poco el tema de drenaje, que es bastante importante. Hay otros ejemplos de otro estudio que hemos hecho acá. Quería mostrarles esto nomás. Este es el sistema de drenaje, un planito con la distribución acá hay unas bocas de acceso que se dejaron, o cámaras que se dejaron, por si hay que desobstruirlo. Y este es el sistema de drenaje que va rodeando todo el perímetro hasta llegar la cisterna, que en este caso está planteada acá. Entonces hay que darle toda pendiente al caño para que vaya, una pendiente mínima para que vaya llevando el agua hacia la cisterna, y ahí se bombea. Entonces eso, por un lado,
abate el nivel freático, evita que haya supresión sobre la platea del fondo, sobre la losa del fondo. Fíjese, por ejemplo, si nosotros tenemos una supresión de 50 centímetros de columna de agua, equivaldrían a 500 kilos por metro cuadrado, que sería una carga importante por una losa. Si tuvieran 1 metro de columna de agua de supresión, equivaldrían a 1000 kilos por metro cuadrado, que es más que cualquier carga que nos diga el reglamento. Bueno, entonces es importante también eso, evitar el tema de las supresiones. ¿Se entendió, gente? Sí, se entendió. Bueno, eso después lo vamos a pasar al práctico y ahora quiero avanzar con otro tema nuevo. Hoy no voy a comentar el tema de los parciales, la próxima clase puede ser que comente si tengo más tiempo, pero quiero avanzar con el tema de distribución de presiones en el suelo. Avísenme si pueden ver. Ahora voy a poner modo pantalla completa. ¿Ahí pueden ver? Sí, se ve. Bueno, este tema es un tema sencillo, pero es fundamental en la materia. Comprender este tema nos va a acompañar de aquí al final de la materia. A pesar que es sencillo, por ahí suele haber errores con estas cuestiones, y estas cuestiones básicas. Digamos, si no sabemos sacar la presión en el suelo, no podemos resolver los distintos problemas que vamos a tener de aquí hacia adelante, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos un suelo que no está saturado, que es un suelo parcialmente saturado, digamos, no tenemos nivel freático en este caso, podemos considerar que un elemento de suelo que está en cierta profundidad Z va a estar sometido a una presión vertical por todo el suelo que está por encima, que va a ser igual al peso específico húmedo, gamma H, querría decir esto, digamos, no es saturado, por la profundidad Z. Y esa presión se transmite de grano a grano hasta llegar a este elemento de suelo, y va a llegar toda la presión del suelo que está por encima, ¿no? Bueno, eso se deduce de una cuestión sencilla, que nosotros consideramos un área A de un elemento de suelo que está a esa profundidad Z. El peso específico, digamos, el suelo que está por encima va a ser igual al peso del suelo dividido el volumen, ¿no es cierto? Y el volumen va a ser igual al área A de la base por la altura Z del paralelepípedo. Entonces la presión va a ser igual al peso sobre el área. Y el peso podemos despejar de acá, que va a ser igual al peso específico por el volumen, dividido el área, que la podemos despejar de aquí, va a ser volumen sobre la profundidad. Bueno, simplificando volumen con volumen, nos va a quedar que la presión va a ser igual al peso específico por la profundidad Z que se encuentra en el suelo. Bueno, eso es bastante sencillo, es como si fuera cuando calculamos presión hidrostática, nada más que con el peso específico del suelo. El problema que es cuando aparece el agua. Cuando aparece el agua en el suelo, ahí tenemos parte del suelo que está por debajo del nivel freático, va a estar sumergido. Entonces esas partículas del suelo van a recibir un empuje, porque todo elemento, digamos, sumergido en el suelo recibe un empuje igual al peso del agua desplazada. Entonces ahí interviene el tema del empuje del agua, además. Y eso fue un tema bastante tardío de comprender. Pasaron este ingeniero Coulomb, que también estudió el tema de electricidad, estudió el tema de empuje de suelo sobre los muros en el siglo XVIII. En el siglo XIX estudió Rankine, que también vamos a ver, y recién en el siglo XX, a principios del siglo XX, las fórmulas que tenían andaban bien mientras no hubiera agua. Cuando veía agua, no andaban las fórmulas que tenían. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta el tema del peso sumergido, de los elementos del suelo que estaban por debajo del agua. Hasta que apareció Terzaghi y explicó el tema bastante sencillo, pero que no se tenía en cuenta el tema del empuje que reciben las partículas del suelo que están por debajo del nivel freático.
Entonces, si nosotros tenemos un suelo saturado, quiere decir que el nivel freático en este caso, por ejemplo, está en la superficie del terreno, coincide, también vamos a tener una presión que va a estar dada a una cierta profundidad Z, una presión vertical que va a estar dada igual por el peso específico saturado por la profundidad Z. Pero acá vino Terzaghi y explicó cómo se transmite esa presión. Esto se llama presión total. Esta es la presión total sigma B. Se transmite a través de dos presiones. Esa presión total sigma va a ser igual a una que se denomina presión efectiva más la presión de poro. La presión efectiva, este sigma prima, es una presión que se transmite de partícula a partícula de suelos. En cambio, la presión de poro, como es un medio poroso, es la presión del agua que ejerce en el fluido y en todas las partículas del suelo con igual magnitud en todas las direcciones para un mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede deducir. Acá hay una deducción donde tenemos una fuerza normal de todos los pesos que tenemos por arriba de este nivel de referencia. Entonces, todo lo que está por arriba de esto, que es agua y suelo, ejerce un peso, digamos, N, en una cierta sección S mayúscula. Y tenemos una partícula de suelo que, como si consideramos que son esféricas o casi esféricas, esta superficie de contacto de S minúscula va a ser bastante chica, sería esta de acá. Entonces, parte de este peso que recibe, digamos, este nivel N, es soportado, por un lado, por la presión del agua, U, que está distribuida en toda el área, digamos, de poros o de área de vacíos. Bueno, y acá tenemos una fuerza P que soporta parte de este peso N y está transmitida por la superficie de contacto entre partícula y partícula. Entonces, la fuerza total del peso que está por encima de este nivel va a ser igual a la presión de poros o presión del agua que tenemos en este nivel, U, por el área S mayúscula menos S minúscula, o sea, el área donde está el agua, más el peso que va a soportar la partícula de suelo que esté en este nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces, si dividimos esta fuerza total que cae en este nivel, en este área S mayúscula, dividido el área S, tendríamos la presión sigma, o sea, fuerza sobre área. Entonces, por un lado tenemos la fuerza que soporta, digamos, la partícula de suelo, dividido S, sería sigma prima, la presión efectiva, y por otro lado tenemos lo que soporta la presión del agua, que está a este nivel, multiplicado por 1 menos S minúscula sobre S mayúscula. Pero como, esto porque hicimos distributiva, ¿no es cierto? De S, y acá se simplificó S mayúscula con S mayúscula, no quedó 1, y acá no quedó S minúscula sobre S mayúscula. Pero como S minúscula, si estos son superficies esféricas, la superficie de contacto es muy chiquita, podemos despreciar S minúscula sobre S mayúscula, y nos quedaría directamente que la presión total va a ser igual a la presión efectiva más U, la presión de poro, que es esta expresión de aquí. Bueno, esta es una ley fundamental en geotecnia, que parece bastante sencilla, pero que tenemos que tener cuidado cuando la aplicamos. Bueno, acá hay un análisis parecido con distintas partículas que están en esta área, lo mismo, ¿no? Llegamos a la misma presión. La presión total sigma va a ser igual a la presión efectiva sigma prima más U. Sigma prima dijimos que es la presión que se transmite entre superficie de contacto de las partículas. Y U es la presión del agua que tiene a ese nivel. ¿No? Es la presión de la columna de agua que va por los poros hasta llegar a ese nivel. Bueno, esto es un análisis parecido, nada más que considerando ya no a nivel de partículas, sino a nivel de una muestra de suelo que tiene para esta profundidad Z desde la parte superior del suelo. Tenemos un plano AB y por encima de la superficie del suelo todavía tenemos un nivel de agua que está inundando el suelo, una altura H. Entonces la altura total de agua que tenemos sobre este plano AB va a ser HA.
Bueno, en el plano AB, la presión total que tenemos en este nivel va a ser igual a el peso, la altura de agua, perdón, por el peso específico del agua, sería esta parte que está contribuyendo con presión a este nivel, más el peso específico saturado del suelo que tenemos en la altura Z, que va a ser Z, podemos calcular como HA menos H mayúscula, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener por un lado la presión que ejerce el agua y por otro lado la presión que ejerce el peso saturado. Bueno, acá operando, menos HA gamma W, acá, perdón, despejamos sigma prima de esta expresión. Sigma prima va a ser igual a sigma total, que es esto de acá, menos U. Y U va a ser igual a HA gamma W, o sea, la altura de agua por el peso específico del agua. Entonces tenemos la expresión de sigma o presión total aquí, menos la presión de poros, que nos va a dar la presión efectiva que despejamos de esta ecuación. Y acá podemos simplificar, estamos agrupando los términos que tienen gamma W y los que tienen gamma saturado, ¿vemos? Entonces después podemos sacar factor común HA menos H, que es igual a Z, y nos va a quedar gamma saturado menos gamma W. Y gamma saturado menos gamma W no es más que el peso específico sumergido del suelo, ¿vemos? Entonces la presión efectiva también la podemos calcular como altura de suelo que tenemos por el peso específico sumergido, ¿no? Es distinto de la presión total, que dijimos que la calculábamos como altura de suelo por el peso específico del suelo. Acá, cuando calculamos presión efectiva, si el suelo no está saturado, la presión de poro es 0, entonces la presión total es igual a la presión efectiva. Pero si el suelo está saturado, como en este caso de aquí, la presión efectiva, nosotros la podemos, acá tenemos la presión total va a ser igual al peso específico saturado por la profundidad Z. Y la presión efectiva sería el peso específico sumergido por la profundidad Z. Entonces, peso específico sumergido es el peso específico saturado menos el peso específico del agua. O sea que si el peso específico saturado, por ejemplo, es 1,5 toneladas a metro cúbico, el peso específico sumergido va a ser 0,5 toneladas a metro cúbico. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Que estuve explicando, y acá tengo los diagramas de presiones. Acá tengo el diagrama de presión total, con un nivel freático igual al nivel del agua, al nivel del terreno. Entonces la presión total va a ser sigma B, la presión vertical a la profundidad Z va a ser peso específico saturado por la profundidad Z, y va a ser igual a la sumatoria del peso de la presión efectiva más la presión de poros, y cada uno tiene su diagrama. Y acá, bueno, lo mismo, el peso específico saturado va a ser igual al peso específico sumergido por el peso más el peso específico del agua. Bueno, y acá tenemos un sistema ya donde el nivel del agua no coincide con el nivel del suelo, digamos. Entonces acá está por encima del nivel del suelo, pero no hay movimiento del agua. Fíjese que si nosotros ponemos acá este tubo y medimos el nivel del agua, nos da igual que el nivel que tenemos por encima del suelo. Entonces, el agua por arriba del suelo. Quiere decir que no hay movimiento del agua, es un sistema en equilibrio o hidrostático, no hay flujo de agua acá. Entonces, si nosotros calculamos los diagramas de presiones, acá tendríamos, este sería el diagrama de presión de poros, que sería igual a la altura total, en la base sería igual a la altura total del agua, H1 más H, por el peso específico del agua. Y si calculamos la presión, el diagrama de presión efectiva, que sería rayado acá, va a ser igual, en la base, digamos, del diagrama, va a ser igual a la altura de suelo H por el peso específico sumergido. Y todo eso es igual, la presión total va a ser igual a la suma de la presión de poros en la base más la presión efectiva. Va a ser igual
a H1 gamma W más H gamma saturado. Entonces acá tenemos los dos diagramas. Eso es un poco lo que está acá, nada más que está acá expresado en función de la profundidad Z, que puede ser variable. Y bueno, acá se puede llegar a deducir lo que sigma prima va a ser igual a Z por gamma prima. Y gamma prima no es más que gamma saturado menos gamma W, el peso específico sumergido del agua. Bueno, hasta ahí todo bastante sencillo. El problema es cuando ya hay flujo de agua en el suelo. Entonces acá nosotros ponemos un tubo en la base del suelo y acá medimos el nivel. Y ya el nivel del agua en la base del suelo no va a coincidir con el nivel que está por arriba del suelo porque el agua se está moviendo. Entonces hay un flujo de agua que está atravesando el suelo. Entonces, si yo mido la presión de poros o la presión del agua por el tubo y no por el suelo, si la mido por acá, la presión del agua que yo tenía en equilibrio, digamos, disminuye. Antes la presión del agua que yo tenía en la situación anterior, en la base, si yo la medía por este lado, era igual que si la mido por acá arriba. Entonces yo tenía la presión del agua, va a ser H1 más H gamma W, en el fondo, digamos, del diagrama. Ahora, si yo mido en el fondo del diagrama y lo mido por el tubo, que no tengo nada de suelo, acá únicamente tengo agua, la presión del agua o la presión de poros en el fondo, digamos, de la muestra de suelo va a ser H1 mayúscula más H menos H minúscula, porque lo estoy midiendo por acá, por gamma W. Es decir, que si la comparo con el diagrama anterior, disminuyó una cantidad, delta U va a ser igual a menos H gamma W. O sea, disminuyó este valor de altura de carga hidráulica, digamos, por gamma W, fue lo que disminuyó. Como la presión total se mantiene, porque el peso de los elementos que están por arriba de este nivel no varía, quiere decir que al disminuir la presión de poros, tiene que aumentar la presión efectiva, porque presión de poros más presión efectiva es igual a presión total. Entonces, la presión efectiva tiene que aumentar, va a aumentar un valor H gamma W, o sea, H minúscula gamma W, así como disminuyó la presión de poros, aumentó la efectiva. Fíjese que el diagrama de presión efectiva se fue agrandando en detrimento del diagrama de presión de poros. ¿Ya? Si yo analizo a una profundidad Z variable, puedo decir que la presión efectiva va a ser, en este caso, Z por gamma prima, o el peso específico sumergido, que era esto, el primer término era la presión en el caso hidrostático, donde no hay flujo, pero acá tenemos flujo. Entonces, como se incrementó la presión efectiva en detrimento de la presión de poros, incrementó la presión efectiva en detrimento de la presión de poros, voy a tener un valor intermedio entre H minúscula gamma W y 0. Si Z vale 0, el incremento de la presión efectiva va a ser 0. Si Z vale H mayúscula, va a ser H minúscula gamma W, el incremento de la presión efectiva. Entonces acá voy a tener un valor intermedio que va a estar dado por la relación de Z sobre H mayúscula por H minúscula gamma W. Entonces este va a ser el incremento de presión efectiva debido, digamos, al flujo del agua. Entonces esto se llama sobrepresión hidrostática o presión de filtración. Este valor que está acá, este segundo término. O sea que tenemos una sobrepresión hidrostática, está mal llamado porque hidrostática quiere decir que hay equilibrio y acá no hay equilibrio, que hay flujo de agua. Mejor, pero figuran los libros, sí, a veces sobrepresión hidrostática. Es mejor decir presión de filtración. Entonces aparece una presión más nueva que es la presión de filtración, dada por el movimiento del agua. Pero como Z sobre H por H es la pérdida de carga en Z, digamos. La pérdida de carga total que tenemos desde la superficie del suelo hasta el fondo de la muestra va a ser H minúscula. La profundidad Z
La pérdida de carga hidráulica va a ser Z sobre H por H. Y como el gradiente hidráulico va a ser igual a H minúscula, o sea, la pérdida de carga total que tenemos a lo largo de la muestra de suelo, dividido la longitud que tiene que recorrer el agua para atravesar la muestra de suelo, nosotros podemos expresar esta presión de acá arriba como presión efectiva va a ser igual a Z gamma prima, o Z por el peso específico sumergido, que era la presión efectiva hidrostática en equilibrio, más Z por el gradiente hidráulico por gamma W. Lo que estamos haciendo es reemplazar este segundo término por Z gradiente hidráulico gamma W. Entonces, esta es otra forma de expresar la presión efectiva, donde tenemos la presión efectiva en equilibrio más la presión de filtración o sobrepresión hidrostática. Entonces, delta sigma prima es la sobrepresión hidrostática o presión de filtración, es igual al gradiente hidráulico por Z gamma W. Bueno, en el caso contrario, donde tenemos un nivel de agua en la base de la muestra mayor a lo que tenemos en superficie del suelo, tenemos un flujo ascendente del agua. Entonces, en este caso, si nosotros medimos la presión de poros por este tubo, acá no tenemos nada de suelo, entonces acá directamente sale por la columna de agua que tenemos midiendo desde la parte superior del agua del tubo a la base de la muestra de suelo. Entonces, en este caso, la presión total de agua va a ser H1 más H minúscula gamma W. Quiere decir que con respecto a la situación en equilibrio aumentó H minúscula gamma W, un aumento de presión de poros. Ese aumento de presión de poros, como la presión total que tenemos en la base del suelo, de los pesos que están por arriba es siempre la misma, se generó ese aumento de presión de poro en detrimento de la presión efectiva. O sea, aumentó la presión de poros y disminuyó la presión efectiva. Entonces, la misma magnitud disminuyó la presión efectiva. Una disminución de la presión efectiva igual a menos H gamma W. A una profundidad Z cualquiera, sigma prima va a ser igual a Z gamma prima, que es la presión efectiva en equilibrio o en el estado hidrostático, menos, en este caso, Z por el gradiente hidráulico gamma W. En el otro caso que había presión descendente, era más Z gradiente hidráulico gamma W. En este caso, como la presión es ascendente, va en detrimento de la presión efectiva, disminuye la presión en este caso se llama subpresión de filtración, este segundo término, o subpresión hidrostática, va a ser igual a menos Z, el gradiente hidráulico gamma W. Bueno, pero sí, ¿qué pasa si yo sigo aumentando este valor H minúscula? Cada vez que vaya aumentando, va a ir aumentando la presión de poros. Perdón. Entonces puede llegar a haber un momento donde todo el aumento de presión de poros haga que la presión efectiva desaparezca o se haga nula. Entonces, en ese caso, la presión efectiva, la que se transmite por la superficie de contacto entre partícula y partícula, va a ser igual a cero. Entonces, si la presión efectiva va a ser igual a cero, en ese caso tenemos lo que se llama gradiente hidráulico crítico. Entonces, como la presión efectiva es igual a cero, aquí yo voy a tener Z gamma prima, que estoy haciendo esta presión de acá. Esto es igual a cero. Z gamma prima menos Z, el gradiente hidráulico crítico, porque la presión efectiva va a ser igual a cero, por gamma W va a ser igual a cero. Y aquí puedo despejar cuánto vale ese gradiente hidráulico crítico que hace que la presión efectiva se anule. Entonces el gradiente hidráulico crítico va a ser igual al peso específico sumergido sobre el peso específico del agua. Si el gradiente es igual o mayor al gradiente crítico, quiere decir que el suelo es como que no tuviera presión entre partículas y partículas, como que si estuviera, digamos,
no tuviera gravedad. Entonces, como que el agua lo puede arrastrar. Digamos, si supera el gradiente hidráulico crítico, el agua puede arrastrar el suelo. Si no tuviera cohesión, por ejemplo, en una arena, lo puede arrastrar y el suelo empieza a fluir. Es como si estuviera en ebullición, digamos, el suelo, y empieza a fluir. Bueno, eso en realidad pasa, y eso pasa en las películas. No están así en las películas, que muestran las arenas movedizas que se mueven, que están como en ebullición, y lo que pasa es esto, digamos. O sea, el agua arrastra las partículas de arena y las tiene como en ebullición, y como que no tuviera peso. Entonces uno no es que se hunde, digamos, y se lo traga la arena movediza, sino que como que no está apoyando en el suelo, sino que está apoyando en un medio fluido, y se flotará igual que flota uno en el agua, digamos. Entonces, no es que la arena movediza traga a las personas, sino que es como que estuviera en un fluido, digamos. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un gradiente hidráulico crítico, y en el caso que tengamos arena, podemos considerar que la arena saturada tiene un peso específico alrededor de 2 toneladas metro cúbico. Entonces el peso específico sumergido sería el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces sería igual aproximadamente a 1 tonelada metro cúbico. Y dijimos que el gradiente hidráulico crítico es igual al peso específico sumergido menos el peso específico del agua. Entonces, en este caso sería 1 tonelada metro cúbico, es 1 tonelada metro cúbico. Para una arena que pese 2 toneladas metro cúbico saturada, tendríamos el gradiente hidráulico crítico sería 1. Y esto también se puede expresar como que la pendiente de la línea piezométrica es 45 grados. Entonces, en una presa, acá tenemos una presa de suelo o una presa de hormigón, cuando nosotros hacemos la red de flujo y esta pendiente, digamos, del nivel freático nos da cerca de 45 grados, acá hay peligro de que esto se empiece a fluir. Si esto fuera arena, esto empezaría a fluir y la presa se nos iría y correría grave peligro. Entonces, siempre hay que tener esto, nos da una indicación, digamos, que la inclinación de este nivel freático tiene que estar alejada de 45 grados. Cuanto más plana sea, más seguro va a ser, digamos, la estabilidad de la presa por fluencia, digamos, del material que está acá arrastrado por el agua, digamos. En el caso de una presa de hormigón, si nosotros tuviéramos un gradiente hidráulico crítico, es decir, que la longitud del pie de la presa va a ser igual a la altura, digamos, que tiene el agua por detrás de la presa, el suelo que está por delante del pie de la presa de hormigón se podría empezar a levantar. Y si nosotros tenemos una tablestaca que está enterrada en el suelo, una cierta profundidad D, y tenemos una carga hidráulica H que hay entre el nivel de aguas arriba y aguas abajo, como el gradiente hidráulico va a ser la carga sobre la distancia recorrida por el agua, que va a ser 2 veces D, va a venir de este lado de la tablestaca y va a salir por el otro lado recorriendo el borde de la tablestaca. Esa sería la longitud L igual a 2D. Entonces nos quedaría que si el gradiente hidráulico es igual a 1, tendríamos en el caso de haber arena acá, tendríamos el gradiente hidráulico crítico. Entonces, cuando la profundidad que está enterrada la tablestaca es menor o igual a H sobre 2, tendríamos el gradiente hidráulico crítico y sería bastante peligroso la estabilidad de la tablestaca porque este suelo podría empezar a fluir. Entonces siempre la profundidad que estamos enterrados en la tablestaca tiene que ser mayor a H sobre 2. Bueno, otra cuestión importante es que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos nivel freático alto son los problemas que tenemos de supresión, por ejemplo, en una pileta. Si nosotros tenemos el nivel freático alto y la pileta está llena de agua, no tenemos problema porque estamos compensando, digamos, el nivel que hay en el fondo de la pileta, tanto por el suelo como por el agua que hay en la pileta. Pero si nosotros vaciamos esta pileta y el nivel freático está muy alto, acá vamos a tener una altura de carga hidráulica bastante importante sobre la pileta y la pileta se puede romper o puede flotar.
Depende, digamos, la resistencia que tenga la pileta y la rigidez que tenga, digamos. Entonces puede flotar como si fuera un barco. Se puede levantar. Eso también pasa en una platea que está en un subsuelo, como les comenté. Entonces, para evitar esos problemas, como les comenté, una solución es poner drenes. Acá ponemos drenes y juntamos el agua. Y lo que hacemos es abatir este nivel freático y evitamos, digamos, que haya supresión en el fondo del subsuelo, digamos. Entonces evitamos ese problema. Hay veces que no se pueden evitar esos problemas y, por ejemplo, tenemos que excavar una cámara, que puede ser una cámara para una estación de bombeo, y vamos a tener problemas de supresión. Entonces, para evitar que esto flote, algunas veces las soluciones que se le puede dar es hacer un talón acá en la platea, y ese talón va a recibir el peso del suelo que está por arriba. Entonces el peso de la cámara, del hormigón, más el peso del suelo que está arriba de los talones, tiene que compensar, digamos, el empuje del suelo que recibe todo lo que esté por debajo del nivel freático, que va a tratar de hacer flotar esta cámara, digamos. Y otra solución un poco más compleja, digamos, más difícil, sería hacer anclajes en profundidad y tener anclado, digamos, el fondo de esta cámara o este subsuelo, de la platea de un subsuelo, para evitar que el agua haga que esto reviente o flote, digamos. Bueno, esto es acá, por ejemplo, acá tendríamos el caso, acá a la izquierda, de un análisis normal de presiones totales, más presiones de poro que tenemos a partir de cierto nivel freático, y acá tenemos las presiones efectivas. Entonces, las presiones efectivas por encima del nivel freático van a estar dadas por el peso específico del suelo, por la profundidad, y por debajo del nivel freático ya interviene el peso específico sumergido. Hasta ahí todo el análisis normal. El problema cuando aparece la capilaridad. Entonces, la capilaridad hace que el agua ascienda, digamos, por los capilares, pero es agua capilar, no es agua libre, digamos. Entonces, eso hace como que sería como que hubiera una presión de poros negativas, es decir, en vez de estar presionándole hacia abajo, está impulsándole hacia arriba. Entonces, el diagrama de presiones totales no cambia, en principio cambia porque tenemos un poquito más de peso específico, en este caso húmedo, digamos, por el agua capilar, hace que se incremente un poco el peso específico aquí, pero las diferencias de aquí para abajo son siempre las mismas, digamos. Entonces acá en este caso, si consideramos el agua capilar, hace que la presión de poros pase a ser negativa, quiere decir que esto está como succionando el agua. Entonces, por eso también se llama succión a este fenómeno, digamos. Y como la presión de poro es negativa, y la presión total acá, por ejemplo, tiene que ser 0, eso implica que tenga que aumentar la presión efectiva. Acá, a pesar que no tengamos peso por arriba, tenemos presión efectiva. Y eso está haciendo una especie de compresión del suelo dada por la succión. Un poco lo que ya explicamos en otras oportunidades, al haber agua capilar, hay un problema de succión y esa succión hace que se vaya comprimiendo el suelo. Bueno, si nosotros lo analizamos en un tubo de vidrio, así como el tubo hace que, esto está acostado, pero si esto lo giramos 90 grados, hace que el agua ascienda por el tubo. El agua reacciona también con una componente en este sentido y hace que una fuerza transversal, digamos, al tubo, hace que lo comprima el tubo. Entonces, esto en un tubo de vidrio no tiene ningún efecto, pero en las partículas de suelo que se pueden movilizar, hace que se compriman, digamos. Entonces, a medida que se va secando el suelo, aparecen esas fuerzas de succión que hacen que las partículas se movilicen y acá se van agrupando, digamos, por esa fuerza de succión y se generan grietas. Entonces esas grietas se van aumentando, primero son fisuras y después se generan grandes grietas, porque acá, si nosotros tomamos esta porción del suelo, hay una fuerza que está comprimiendo esto. Antes tenía un volumen, cubría un espacio mayor esta porción del suelo y ahora lo está comprimiendo transversalmente la fuerza de succión.
Bueno, la succión depende, digamos, tanto del ascenso capilar, que depende un poco de la característica del suelo, y también depende de la evapotranspiración, digamos, cómo se va secando esa agua que va ascendiendo por los capilares debido a la evaporación del aire, digamos. Y los valores de succión acá están dados, esa succión mátrica, que es distinta a la succión osmótica, que es cuestión de cargas eléctricas. Esa succión mátrica, digamos, aumenta cuando disminuye el grado de saturación del suelo hasta cierto valor, de un 15% según este gráfico, donde ya el suelo está prácticamente seco y ya no hay fenómenos capilares, digamos. Bueno, el último tema que quería comentar hoy es el tema de distribución de presiones en profundidad. Si nosotros tenemos ya una carga que está en superficie, ¿cómo se transmiten estas presiones de esta carga a cierta profundidad Z? Entonces, aquí hay un análisis un poco aproximado que nos dice que podríamos considerar, digamos, si nosotros tenemos un rectángulo donde está aplicada esta carga uniformemente distribuida, en un rectángulo de L por B, podremos considerar que una profundidad Z va a estar distribuida en un rectángulo un poco mayor, L más Z por B más Z. Entonces, a una cierta profundidad Z, el incremento de presiones que produce en el suelo esta carga, o sea, delta sigma Z, aparte de la presión que genera el suelo, hay un incremento de presiones que produce esta carga que está en superficie. Va a ser igual a la carga Q por L por B, la carga por el área, dividido el área que está en superficie, dividido el área a la profundidad Z que consideramos donde incide esta carga, digamos. Entonces sería L más Z por B más Z. Esto es algo intuitivo y no es lo que pasa en la realidad, digamos. En la realidad este incremento depende de varias cuestiones. Por un lado de la profundidad del punto considerado, por otro lado de la distancia horizontal con respecto a este punto. No va a ser lo mismo el incremento de presión en este lugar que en este lugar bien abajo de la carga o en un lugar más alejado. Por otro lado depende del tipo de carga, si la carga es puntual, si la carga es lineal, si está uniformemente repartida, si tiene una repartición variada. De cómo es el área de la forma del área cargada, si es cuadrada, si es rectangular, si es circular. De la profundidad del plano de aplicación de la carga, digamos, si es superficial, si la carga está en la superficie o es profunda, por ejemplo una zapata que está enterrada a 1 metro o 2 metros de profundidad. Y depende del tipo de suelo, de la propiedad física del suelo, si el suelo podemos considerar que es homogéneo, es decir, que la elasticidad del suelo, digamos, el coeficiente de elasticidad constante, y el módulo de Poisson es constante, de si el suelo es isótropo, o sea que todas las propiedades son iguales en todas las direcciones, si tiene estratos, si es compresible, de la relación de tensiones y deformaciones, y del espesor de la masa del suelo estudiada. Bueno, para ver cómo sería una distribución teórica, considerando que las partículas del suelo son esféricas, si nosotros tenemos una carga Q aplicada sobre una partícula esférica y esa está apoyada sobre 2 partículas, esa carga Q se distribuye en Q sobre 2 a estas 2 partículas. Y esta carga Q sobre 2 se va a distribuir a estas 3 partículas. Entonces acá vamos a tener, en este tercer nivel, vamos a tener 1/4 de la carga Q en los extremos y 1/2 en el centro, porque va a recibir 1/4 y 1/4 de cada una de estas partículas. Así podemos ver que en un cuarto nivel tendríamos 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Y un nivel, en un cuarto nivel, en el quinto nivel, perdón, tendríamos un 16avo, un 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Y si así seguimos, vamos a ver que la distribución sería como la de una campana de Gauss. Entonces tendríamos mayor incidencia de esta carga en la vertical que pasa por el punto de aplicación de esta carga y menor incidencia a medida que nos alejamos de esa vertical. Bueno, la solución a este problema, la primera solución fue dada por un autor Boussinesq, que aplicó la teoría de la elasticidad, partió de esta relación,
No quiero detenerme acá en los pasajes algebraicos porque ya me queda poco tiempo. Y llegó a una relación de este tipo, donde el incremento de una carga concentrada a una profundidad z y una distancia r de la vertical del punto de aplicación de esta carga Q va a ser igual a Q sobre z cuadrado. Esto fíjense que esto es una carga concentrada y esto es una profundidad. Esto tendría ya las expresiones de una presión, Q sobre z cuadrado, que multiplica a 3 medios de pi por esta presión 1 sobre 1 más r sobre z al cuadrado todo elevado a la 5 medio. Entonces, todo esto que está multiplicando a Q sobre z cuadrado, lo podemos llamar el coeficiente de influencia y su sigma, digamos, que depende de la relación R y Z. Únicamente depende de la relación R y Z, digamos. Entonces, para distintas relaciones de R y Z, pues nosotros podemos hacer una tablita, como hizo Bucinés. Entonces, para distintas relaciones R y Z, podemos sacar un coeficiente, ese coeficiente de influencia, y su sigma, que va a multiplicar a Q sobre Z cuadrado o P sobre Z cuadrado en esta tabla de Bucinés. Entonces, para una cierta profundidad Z y una distancia R respecto de la recta de acción, digamos, la carga P, podemos calcular la relación R sobre Z, sacar ese factor de influencia P sub 0, multiplicamos a P sobre Z cuadrado y obtenemos el incremento de presión que produce una carga puntual a una profundidad Z y una distancia R de la recta de acción, digamos. Eso es para una carga puntual, digamos. Si nosotros graficamos a una cierta profundidad, una horizontal, vemos que el incremento de presiones se distribuyen como si fuera una campana de Gauss. Y si graficamos en una vertical que no pase por el punto de aplicación de la carga, vemos que tenemos un incremento de presiones de este tipo. Y también podemos hacer lo que se llaman curvas de igual presión o isobaras. Y acá tenemos valores que tienen, por ejemplo, acá 0,8 tonelada por pie cuadrado, acá 0,6 tonelada por pie cuadrado, acá 0,4 y acá 0,2. O sea que a medida que estas isobaras se van alejando del punto de aplicación de la carga, tenemos menor influencia o menor incremento de esta carga. Esto se llama bulbo de presiones, estas isobaras, esta familia de isobaras. Bueno, acá hay gráficos parecidos que muestran cómo sobre la vertical que pasa por el punto de aplicación, en realidad la presión que hay en el punto de aplicación es infinita porque la presión que genera una carga puntual en el punto de aplicación es infinita, porque z sería 0, entonces Q sobre z cuadrado nos daría infinito. Eso en la realidad no existe, porque en la realidad no existen las cargas puntuales. Por más que nosotros pongamos un puntal que tenga 5 por 5 centímetros, siempre tiene un área, digamos. Entonces, esto es una distribución teórica, pero en las cercanías de la aplicación de la carga no tiene validez. Sí empieza a tener validez a una cierta profundidad igual a 3 veces el ancho de la carga. O sea que si este fuera un puntal que tuviera 10 centímetros, a partir de los 30 centímetros, bajo la vertical de aplicación de la carga, esta fórmula de Bucinés tiene validez y en la parte superficial no tendría validez. Bueno, acá hay otra fórmula de otro autor, Westergaard, que consideró que el suelo estaba formado por múltiples capas muy próximas entre sí, de rigidez infinita, y bueno, llegó otra expresión que tiene esta forma, también Q sobre Z cuadrado, con esta expresión que depende del módulo de Poisson y demás. Y llegó a una distribución distinta, un poco de valores menores que los que halló Bucinés, si comparamos los valores que da el incremento de carga que produce una profundidad de una carga de cierta magnitud. Según Bucinés sería un poco mayor, según Westergaard sería un poco menor, digamos. Bueno, acá otro autor, Bursmister, que estudió, digamos, la distribución de carga para un suelo compuesto por dos estratos, un estrato superior muy rígido y uno
inferior de menor rigidez. Esto sería como una losa aplicada sobre un suelo, puede servir para un pavimento de hormigón o algo así, digamos. Entonces, si la relación de módulo de elasticidad entre los dos materiales es igual a 1, tendríamos el caso de Boussinesq. Entonces, a una profundidad H igual a R, que es igual al área cargada, tendríamos este valor de incremento de carga, incremento de presiones en el suelo por esta carga superficial. Pero si el módulo de la elasticidad del material superior, que es decir, de esta losa, empieza a aumentar, fíjese cómo va disminuyendo el incremento de presiones, porque esto empieza a distribuir la carga en una superficie mayor, y este es el principio de funcionamiento de los pavimentos rígidos o pavimentos de hormigón. Bueno, se estudiaron, algunos autores estudiaron un trabajo de investigación poniendo medidores de presión a distinta profundidad y hallaron bulbos de presión para una cierta carga Q. En este bulbo de presión tenemos un 80% de la carga y así hasta el 10%, que difieren un poco, digamos, de los valores teóricos de Boussinesq. Acá hay otro ensayo de otros autores. Y acá fíjese para arena, por ejemplo, Boussinesq predice este valor de carga y estos autores encontraron valores mucho más grandes. Y Westergaard predecía valores un poco más chicos. Entonces acá empezó la discusión que qué pasaba con la teoría de Boussinesq, que venía de la teoría de la elasticidad y demás. Entonces otro autor, Froelich, propuso que la fórmula de Boussinesq fuera modificada por un valor m. Acá este valor es m, si aplicamos la teoría de Boussinesq, es igual a 3. Y si m es igual a 3 nos queda la fórmula de Boussinesq. Pero si ese valor m tiene otro número, cambia un poco esta relación de distribución, digamos, de presiones. Con m igual a 4, se tendría un módulo de elasticidad, sería para el caso de un módulo de elasticidad que se vaya incrementando en profundidad, que es lo que pasa en la arena. Entonces, un m con valor de m igual a 4 sería más ajustado que la fórmula de Boussinesq para valores de arena. Y con m igual a 6, acá hay otro caso que se aplica en áreas cargadas pequeñas con grandes presiones de contacto que causan expulsión plástica del suelo en la vecindad del perímetro del plato de carga, que sería un caso de punzonado, digamos, del suelo, ¿verdad? Bueno, acá hay otros autores, Ralph y Fadum, que estudiaron el incremento de presiones que producía una línea, carga lineal, digamos, aplicada sobre una línea. Ellos estudiaron por integración a partir de la fórmula de Boussinesq y hallaron ciertas relaciones que representaron en un gráfico, donde nosotros podemos calcular el incremento de presiones que produce una línea a cierta distancia x perpendicular a la línea, y esa línea tiene una longitud y calcular a una profundidad z el incremento de presiones que produce esta línea cargada, digamos. Entonces, entrando con las relaciones x sobre z y y sobre z, podemos calcular acá, entrando con y sobre z, hasta un valor de x sobre z y hallar este valor de influencia y sub sigma b, que multiplicaría a q, en este caso sobre z, que sería una expresión de tensión, digamos, porque acá tenemos fuerza por unidad de longitud, digamos, este q. Bueno, para una carga uniformemente distribuida de forma circular en la superficie, también integrando la ecuación de Boussinesq en esta superficie circular, se llega a una expresión de este tipo para un incremento de carga únicamente en la vertical que pasa por el centro. Y acá también tenemos los factores de influencia que dependen del radio de esa superficie cargada y la profundidad z en la vertical que pasa por el centro, y con esos valores podemos calcular los factores de influencia y sub sigma y multiplicar por la tensión en superficie, digamos, y hallar el incremento de presión a cierta profundidad z. Bueno, lo mismo se halló por integración para un área rectangular.
pero para una vertical que pasa por el vértice, siempre esto, en este caso de área rectangular, es una vertical que pasa por el vértice del área cargada. Entonces con estas relaciones x sobre z e y sobre z, donde x y el área cargada y z la profundidad, se puede entrar en este gráfico y hallar un coeficiente de influencia que multiplique a la tensión aplicada en superficie, digamos, y hallar el incremento de presiones por esa área cargada a una cierta profundidad z, una vertical que pasa por el vértice. Acá hay otro abaco parecido, nada más que funciona un poco distinto, que es el de Steinbrenner, que funciona, da los mismos resultados, pero funciona con un lado B menor y un lado A mayor, entonces la relación A sobre B, nosotros tenemos que entrar con una relación T sobre B, donde T es la profundidad de a una vertical que pasa por uno de los vértices, entonces entramos con T sobre B hasta A sobre B, y acá podemos encontrar el coeficiente de influencia que multiplica a la presión aplicada en superficie. Bueno, ¿qué pasa si queremos calcular en cualquier otro punto que no es el vértice del área rectangular? Bueno, no voy a entender más porque esto va para largo, no quiero hacer. Esto lo voy a terminar la clase que viene porque no quiero hacerle parar más tiempo, sé que tiene otra clase, así que discúlpenme que me extendí un poco, pero no voy a llegar. Así que lo voy a ver más tranquilo en la clase que viene. Lo último que quería comentarles es el tema del parcial, que no sé si a ustedes les parece. El 24 aparentemente va a haber clase, podríamos tomarlo, no, el 31 tampoco, porque vamos a tener una clase de presentación. Podríamos tomarlo el 7 de junio, si les parece. El segundo parcial, que iría hasta este tema de distribución de presiones. ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, gente, vamos a seguir la clase que viene, no quiero demorar más porque el 24 aparentemente va a haber clase, así que voy a seguir la clase que viene. Entonces no lo quiero demorar más. Y después le voy a mandar con un mail con la fecha del parcial y los temas que entran. Así ya van estudiando. Profe, Sí. a mí no me aceptó nunca en el Drive. ¿Podría revisar? Porque tiene que permitirme el acceso. Mandame un correo, no sé cómo es tu nombre. Bueno, yo le escribo. Dame un correo. Gracias. Yo le puse a todos, pero no sé, para que alguno que estuvo mal escrito o algo así. Bueno, gente, cualquier cosa yo le voy a estar mandando el práctico de red de flujo y después le voy a mandar el tema bien del parcial con las fechas. Y la clase que viene vemos el tema del parcial anterior. Bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego. Bueno, Gracias, igualmente.